Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por los grupos globales de las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la legendaria Fortaleza San Luis en Santiago de los Caballeros. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que el 30 de agosto, pero del año 1863, un millar de combatientes restauradores, encabezados por el general Gaspar Polanco, se enfrentan en Santiago a tropas españolas de ocupación al mando de los generales Alfao y Buceta del Villar, siendo derrotadas estas últimas, las cuales abandonan la ciudad, siendo ocupada por los victoriosos héroes dominicanos. Gaspar Polanco y Borbón nació en el año 1818 en el Corral Viejo, Guayubín. Fue un líder militar de la guerra restauradora. El 6 de septiembre de 1863, Gaspar Polanco ordenó un ataque a la fortaleza San Luis de Santiago de los Caballeros contra el gobierno español, resultando victoriosos los quisqueyanos. Su éxito como jefe militar durante la guerra restauradora lo llevó al puesto de presidente provisional de Santiago el 10 de octubre del año 1864. Rendimos honor hoy a uno de nuestros expresidentes, el general Gaspar Polanco. Pues bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel que tenemos hasta ahora. Hoy regresa por aquí uno de los nuestros, que, como dice el viejo adagio, el hijo bueno a su casa vuelve. Tenemos por aquí al doctor Luis Lasocé, el cual nos da una tremenda satisfacción saludar. Buenas tardes, Luis. ¿Cuánto tiempo que no estaba por aquí? Yo sí Don me alegro Virgilio. que ya te pude convencer que regresaras. ¿Cómo Ay, tú estás, Luis? muy buenas tardes. Gracias, don Virgilio. Gracias por la oportunidad de estar aquí en la tertulia. Yo me convertí de ser participante a ser público por un tiempo. Y coincidencialmente, cuando estoy ya llegando a casa de camino, siempre prendo la tertulia los miércoles y los viernes para darle seguimiento a ustedes. Felicitarle por su consistencia siempre con la tertulia y que siempre ha mantenido temas interesantes de la palestra y temas culturales que siempre no pasan de moda, que eso es lo importante. Sí, Un mira, Luis, saludo a tú Doña tenías Vilma, ya... Gracias. que sé que está por ahí en los controles, y a los demás panelistas que son historia y son parte de aquí, de la casa de la tertulia, ¿verdad? Que realmente es la peña local que tenemos para temas culturales y temas de actualidad. Gracias, Luis. Usted tiene un invitado de lujo, porque yo me pongo a ver ahí cuando usted trae, sobre todo el otro día hablando de deportes, había un señor ahí que trajo unos temas muy interesantes, de verdad que... Ahí tenemos a Bernardo Martínez, Exacto, nuestro exacto. cronista deportivo. Sí, 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 exquisito, eso, buenas discusiones. También a Fernando Fernando Almanza, Almanza hace buenas evaluaciones. Y qué decirle Pablo y del maestro Vázquez. maestro José Vázquez. Sí. Bueno, señores, para que los que ven a Luis por primera vez por aquí
en nuestra tertulia. Pues Luis Lasocé es un joven médico dominicano que reside aquí en Miami ya con más de 10 años de experiencia en el área de la administración de la salud. Es un activista comunitario ya de muchos años. Él es el actual presidente de Mocamía. Y con Luis, la última vez que estuvimos con Luis hace más o menos más de un año, hace como año y medio, tal vez 2 años, Luis, la última vez que estuviste por aquí. Sí, más o menos, ya fue en el 23, creo, la última vez. Sí, 23, sí, ya va a ser 2 años. Sí, sí. Yo estaba chequeando. Ok. Yo estaba chequeando y ya va a ser 2 años. Yo creo que ahora en septiembre o octubre se cumplen 2 años, como pasa el tiempo, es algo increíble. Bueno, pues nada, por aquí iniciamos con Luis una especie de la tertulia, traer un aspecto un poco más diferente en el sentido de tocar temas de la salud, relacionados con la salud, y temas relacionados con las actividades comunitarias, porque Luis, desde que llegó a Miami, ha estado participando en distintas formas en actividades comunitarias. Pero hoy vamos a empezar, Luis, que tú nos digas, que estuvimos hablando fuera de cámara, porque Luis también participa en Dominican Networks, en TV Hispanic, sí. TV Hispanic, que es la emisora hermana de Félix Uriel, en TV Hispanic, y próximamente Luis tiene un proyecto de podcast. Vamos a empezar con ese proyecto, Luis, que tú nos hables de eso, de qué se trata, y que nos dé una primicia por aquí. No ha salido el podcast todavía. No, ya tenemos un capítulo grabado y vamos a... ¿sí? Sí, ya después le paso. Salió ayer precisamente el primer episodio. Muy interesante, entrevistamos a un joven que trabaja como jefe de seguridad en la Universidad de la Florida y es dominicano, y ahí nos dio su punto de vista sobre esa segunda generación de los dominicanos. Bueno, don Virgilio, pues hablando un poquito de mí realmente breve, la gente sabe que estamos inmiscuidos en la parte social y hemos ahí hecho un trabajo comunitario, y me ha servido también para conocer otras fundaciones, y obviamente tenemos una buena afiliación. Hay un promedio de 38 fundaciones aquí en Florida que trabajamos mancomunada por el bien de nuestro país, tratando de enlazar ayudas y servicios. Entonces, también usted sabe que en el plano político, pues me desenvuelvo como secretario general del Partido Revolucionario Moderno aquí en la Florida, y soy parte de una generación de balanza ahí, buscando tratar de conectar generaciones, como digo yo, que esa es mi meta, porque yo siento que hay que participar en los procesos. A veces mucha gente se queda viendo de lejos, critica de lejos, pero es importante participar de cualquier lugar que usted lo considere. Yo creo que tiene importancia que usted participe. Si le gusta la parte social, pues váyase a una fundación. Si le gusta lo político, elija usted cuál es el que va con sus ideales o con su forma de pensar, pero participe, porque precisamente en el podcast, y ahí empezamos a hablar del podcast, entonces yo decidí abrir un espacio que se va a llamar Vamos a Hablar. Entonces Vamos a Hablar es un espacio para empezar a darle una voz a identificar a personas que quizás no son de nuestro entorno directo comunitario, pero sí tienen participación dentro de aquí, del aspecto de Miami y toda la Florida, y lo que ha crecido la comunidad dominicana. Y me pareció interesante porque ya, si usted se fija, del 2005 hacia acá, estadísticas de ChatGPT, estamos con la generación digital. La generación dominicana es la generación digital. Entonces, de ahí en adelante, hay una generación que no tiene quizás conectado el ombligo con la isla, con el país. Entonces resulta
que nosotros tenemos que despertar eso. Usted mismo tiene hijos, tiene hijas, tendrá nietos, que él se va a tener que empeñar a fondo para que esa dominicanidad no se pierda en ellos. Entonces yo entiendo que hay que levantar esa voz de que esa segunda y tercera generación tengan, vamos a decir, como un señuelo para nuestro país. Entonces, de eso se trata el podcast, más para que la gente que participe lo vea como una voz. Y, por ejemplo, yo le comentaba a alguien, me dijo, pero yo conozco a una joven diseñadora que trabaja en Wynwood y es dominicana. Yo no la conocía. O sea, ahí la anoté para tener un conversatorio con ella. Entonces, sé que es despertar una voz porque realmente son espacios que quizás no se pueda divulgar tanto el quehacer de los dominicanos, pero por algo hay que empezar, hay que dar ese espacio, así que espero tener la oportunidad quizás de que usted me refiera a alguien que usted considere que pertenezca a esa segunda, tercera generación, para que exponga lo que hace aquí, que tenga esa participación y que hable de su experiencia. Así como le decía de este joven que es dominicano y es jefe de seguridad en la Universidad de la Florida, es un agente graduado en criminalística de la misma universidad y se quedó trabajando ahí. Entonces él da su experiencia. Para el que quiera puede entrar a la TV Hispanic y ver esa entrevista que está muy interesante. Ya está ahí en la página de TV Hispanic. Y de hecho un saludo a don Félix Uriel, que es realmente... que me dijo, te voy a prestar, no te acostumbres. Así mismo me dijo, te voy a prestar la tertulia, así que no te acostumbres. Y hay un pleito ahí entre roba talento, entre don Félix y don Virgilio. Sí, mira, recuerda a Félix, que yo te presté, dile a Félix, yo empecé en la tertulia comunitaria. Sí. Usted fue que me descubrió realmente. Bueno, Luis, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a saludar al maestro José Vázquez, que se acaba de hacer presente. Buenas tardes, maestro Vázquez, ¿cómo está usted? Bueno, bajo una tormenta pero llegué, ¿no? Y interesado de participar, como no, con esa figura dominicana que tanto queremos y que ha hecho una gran labor aquí, no solamente profesional, sino también de liderazgo y de amistad, porque es una persona muy decente, tiene mucha sapiencia para ser amigo de los demás. Eso me parece sin conocerlo demasiado, ¿eh? Así que... Así es. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que se conectan con nosotros. Pedirle que hagan un clic para compartir este programa y así mucho más personas pues tengan la capacidad y la oportunidad de poder escuchar personajes dominicanos que estamos haciendo historia. Digo estamos porque también nos vamos a incluir haciendo historia en este país, y qué bueno que los demás dominicanos y las demás comunidades latinoamericanas y también los que hablan inglés y hablan un poquito de español, pues conozcan de nosotros. Un saludo a Vigilio y a Vilma, que son los conductores. Nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, que ojalá entre para darle una tacadita ahí. Luisa y José García y Bernardo, que ya son parte de este programa. Creo que tenemos muchas cosas interesantes que hablar. Esta tarde terminaremos con una canción que hice dándole gracias a Dios. La hice esta mañana y creo que hay un momento especial en el mundo ahora mismo con tantas intríngulis y con tantas cosas que están pasando, que los que estamos vivos definitivamente debemos darle gracias a Dios por cada día más. Así mismo se llama la canción, Me diste un día más, gracias. Así es que eso es al final. Ahora, bueno, pues pasemos al plato fuerte. Gracias, maestro. Gracias. Luis, nada, en ese podcast pues cuenta con nuestro apoyo. Una vez que tú tengas, si hace algún spot publicitario, lo que sea, me lo manda por aquí. Bien. Para nosotros ponerlo,
para invitar a las personas a cuando ya tú tengas la programación, qué día es que va a salir y lo demás. Y no, a Félix tenemos, hablando de Félix, tú sabes que Félix, yo le decía al principio, porque tú sabes que Félix y yo empezamos más o menos juntos Sí, en estos asuntos de podcast y transmisiones y eso. Usamos básicamente los mismos programas, sí. básicamente. Y yo le decía a Félix, yo te quiero invitar al programa. Y Félix, no, que yo quiero mantener low profile y que yo qué. Pero ahora yo lo he visto en varios programas. Yo voy a invitar a Félix aquí un día. Vele diciendo a Félix. Sería un gran invitado porque ustedes pueden hablar de la historia, de todo lo que es la parte, ¿verdad?, informativa local, y tienen muchas anécdotas ustedes. Claro. O sea que sería un gran programa, una gran tertulia realmente. Sí. Yo quiero invitar a Félix. Vamos a ver si ya yo tengo hasta septiembre, hasta mediados de septiembre ya tenemos invitados. Okay. Maestro Vázquez, acuérdese de McKinney, que lo tenemos para septiembre 12. Sí. Digo, by the way, como dice un americano, nosotros ya somos parte de la historia de los dominicanos en la Florida, porque cuando se hable de historia de comunicación, pues tendrán que darnos un espacito, por lo menos un párrafo de lo así que estamos mismo, haciendo. Así mismo. Así es, definitivamente. Ahí tendremos al maestro José Vázquez, tendremos a Pablo, tendremos a Luis Lazocé, que empezó aquí. Mira, Luis, estuvimos hablando fuera de cámara sobre un tema, sobre el asunto de las redes sociales. Y tú me hablaste de retos virales, consecuencias reales, el lado oscuro de las redes sociales en la salud y la sociedad. Sí. Maestro Vázquez, tome nota sobre eso, que queremos oír su opinión. Sí. Adelante, Luis. Bueno, investigando, me encontré con un artículo interesante y era la cantidad de jóvenes que estaban dándole seguimiento a retos que ponían en su vida en peligro. Entonces, que generalmente son las redes sociales como TikTok, Instagram, donde a alguien se le ocurre, como un ejemplo que pasó en Nueva York, caminar por encima de los trenes en movimiento. Eso era un reto viral. ¿Quién lo hacía? Bueno, corría el riesgo de caerse, lesionarse, al hospital y hasta la muerte. De hecho, fallecieron unos cuantos. Por ahí estaba el reto también de tomar exceso de antialérgicos, como el Benadryl. Y a veces se me prendió la chispa y dije, bueno, es interesante crear una alerta o comentar eso en los medios, para que la gente tome carta en el asunto, porque a veces tienen una forma de persuasión y es que se hace, obviamente, se le da seguidilla a la juventud que siguen a estas personas, estos personajes, y caen en el juego de hacer el reto. Y mucha gente no tiene, quizás no le pase nada, pero a otros sí. Imagínense una persona que se tome un frasco de antialérgico, ¿qué le puede pasar? O sea, su vida está en peligro. El otro reto que estaba famoso era el de retener la respiración, que se llamaba blackout, hasta que la persona se desmayara. Y mucha gente de esa iba a la emergencia y no tenía respiración, no tenía pulso y moría. Entonces, generalmente la edad de estos retos abundan entre los 13 años hasta los 17 más o menos, que es una edad bien reverde de la juventud, ¿verdad? Que todos hemos pasado por esa. Pero tenemos el componente de las redes sociales. Es complicado vigilarla, obviamente, que los padres estén 24/7 encima de los adolescentes, pero sí la alerta es buena y es bueno que sepan que eso está en las redes, que hay un sinnúmero de retos peligrosos, que muchas veces la gente lo hace por invento, el que crea o hacerse famoso, o buscar un like o un comentario, o que le den a seguir.
Pero viene la otra parte. Si la persona no muere y va al hospital, puede que entonces represente un costo para el sistema de salud, porque esa persona a lo mejor va a intensivo, genera un gasto al hospital y mire todo lo que va desencadenando, lo que sería evitar no caer en ese juego de un reto. Entonces, lo más obviamente que no tiene precio es salvar la vida de la persona, todo lo que se puede usar de recursos, pero es mejor evitar, es mejor la prevención, es mejor que la gente entienda que son retos muy peligrosos, que son retos que pueden quitarle la vida a la persona antes de que empiecen a inventar o déjame tratar. En esa edad a veces mucho no pensamos en el peligro y bueno, y me subo y me grabo en una altura y voy a déjame repetir lo que hace este influencer, y eso es lo que causa la reacción en cadena de las redes sociales. Y eso realmente lo leí y me pareció interesante traerlo a colación en vista de que la tertulia obviamente trae temas de esta magnitud. Y dije, bueno, le voy a hacer a don Vigilio para que comentáramos eso. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo quisiera opinar algo sobre, Ari, a mí me gustaría hacer un parangón en términos de tiempo. O sea, cuando yo era muchachón de 13, 14, 15 años, pues también yo me sumaba a los retos. Lo que pasa es que los retos de antes eran diferentes, eran otras cosas. Por ejemplo, subirse a una mata de mango, a robar mango, tirarse en el río de yaque, o sea, ¿no crees tú que será que como la tecnología ha avanzado tanto, los retos son diferentes? Bueno, quizás tenga el aspecto de sí, obviamente, y se difunden más. También está el hecho de que la juventud o todos tenemos una conexión muy directa a lo que son las redes sociales. O sea, diariamente cuando revisas tu celular, pues tiene una entrada y salida a las redes sociales que puede promediar hasta 2 horas. Si tú buscas en tu celular, yo diría 2, pero pueden ser más. Entonces, quizá esa conexión que hay con las redes, la gente lo ve muy común en la cuestión de que, bueno, un reto, quizá no es nada de la juventud, pero el reto peligroso, ahí es que está el detalle. O sea, por ejemplo, hay un reto que tiene que ver con la inhalación de humo. La persona prende algo y inhala humo hasta que pierde el conocimiento por el CO2, obviamente. O sea, son cosas que cuando uno lo revisa, que están documentados y hay ya casos en este país, no sé en otros países, pero me parece que guarda mucho la distancia de los retos que se hacían en su juventud y en la mía, que iban de subir a una mata o quizá entrar la mano en una cueva de una jaiba. Eso eran retos de los ríos o rodar en una yagua dependiendo la pendiente. O sea, eran retos muy sanos en ese tiempo, que uno se guayaba o se pelaba y cosas, pero quizá la vida no estaba hasta en hueso uno podía romperse, pero ya de que la vida de uno está en juego, era un poco difícil aguantar la respiración. Yo no sé si Virgilio panqueó en su momento. Oh, sí. Sí, en el río Yaque, había una chorrera. El maestro Vázquez seguro que se tiró varias Pero el veces. río Yaque a nivel de qué, en Santiago. A otra banda en Santiago. En Santiago. Okay. En Santiago, pero ya, digamos a las afueras de Santiago, cerca de un área que se llama La Herradura. La chorrera El Pastor. Que es prácticamente saliendo de la presa de Tavera. Correcto. La salida es arriba de... Ok. Pues mira, un reto grandísimo era tirarse en un tubo en esa chorrera. Otro reto que hacíamos en el monumento era bajar esas escalinatas, deslizarse sin poner la mano, sin agarrarse. Imagínate tú. Hubo quienes se rompieron brazos ahí. Eso eran los retos de esos tiempos. De esos tiempos. Pero mire qué interesante que la misma tecnología hace que las cosas vayan cambiando. Simplemente por adaptación y alerta, porque ¿cómo le vamos a quitar a un joven que se tire a un río ahora o que haga que tenga esa experiencia? Pero
pero sí lo que sea peligroso y que atente directamente con la vida, pues uno tener esa pizca. Hay muchas cosas Mira, que, perdón, Vigilio, hay muchas cosas que no sé si en este momento se podría hablar de eso, pero prácticamente yo tengo amigos retirados que envían 25 TikTok en una hora y quizá más. O sea, que, yo no sé qué le está pasando. Parece que la persona retirada está dedicando tanto tiempo a eso que yo a veces quisiera decirle algo, pero no me atrevo pero la verdad que me llenan el teléfono y no sé por qué. Y uno no tiene tiempo de leer. No, es cierto, es cierto. Sí, porque a veces le dan forward a muchas cosas y entonces uno puede revisar uno o dos, pero eso es algo de estudio, sí, puede ser que sí, que haya recuerden que las redes sociales y todo lo que causa placer está relacionado con la dopamina. Entonces, lo que me va generando dopamina, yo lo sigo haciendo. Por eso, quien descubrió eso del scroll en el celular fue un genio, porque siempre va saliendo algo más y algo más y algo más y algo más. Y uno se conecta ahí. Y ahí viene el detalle. Uno lo maneja, pero por ejemplo, una persona adolescente o niño, si le quitas el celular de un momento, le quitas el drenaje de la dopamina y viene la agresión. Entonces el niño se pone furioso y hay que volverle a dar el celular. No, esa no es la respuesta. La respuesta es en los niños que yo veo, y quizás mi experiencia funciona, es como despertarlo de la conexión que tiene. Es como cuando uno está viendo televisión o un juego interesante y esa dopamina ahí menguando y alguien le dice, te están llamando, tienes que venir, como que uno se desconecta rápido. Entonces, quizá esas personas retiradas están recibiendo esa carga amplia de dopamina, o todos, porque es que estamos en un mundo totalmente digital y necesitamos estar al día. Pero a veces uno se conecta con una noticia y eso es una tras otra, y si uno mismo no dice, espérate, tengo que hacer esto y echa el celular al lado, se mantiene ahí por un tiempo largo. y a todos no ha pasado. A mí algunas veces uno se entra ahí y la verdad es que eso da seguidilla. Sí, Mira, totalmente. Luis, que tú sepas, ¿hay algún país que haya puesto regulaciones a las redes sociales? ¿Algún tipo de regulación? Fíjate, ahora ya en la República Dominicana se votó una ley, pero no sé qué alcance tendrá esa ley sobre regulación de de las redes sociales. Porque en este país va a haber que hacer dos cosas, a mi entender, Una es, va a haber que regular el uso de armas de fuego. Fíjate, antes de ayer hubo otra matanza en una iglesia. Sí. Una iglesia. Y eso es porque la gente aquí tú vas y compras una ametralladora sin ningún problema. Sí. Legalmente. Un arma de fuego potente. Por un lado. Por otro lado, va a haber que tener cierta regulación en las redes sociales. No sé cómo se inventarán algo, porque que llega un momento en que los mismos padres no pueden controlar a los muchachos. Mira, mi hijo, por ejemplo, regula bastante a los muchachos. Qué bien. Pero que imagínate, es algo ya... Bueno, lo que yo sé que aquí en la Florida hay una ley que hasta 14 años los niños no pueden tener redes sociales. Si descubren un menor que tenga una red social, entonces los padres tienen que pagar multa o van a tener entonces un problema legal, porque creo que DeSantis fue que motivó esa ley, el gobernador, donde no puede estar en Instagram ni en ninguna red social un niño menor de 14 años. Y después de 14 años hasta mayoría de edad vigilado bajo el uso de los padres. Pero Luis, cada mes, por lo menos diría yo, agarran preso a una persona que se ha estado comunicando con un menor de edad. Entonces, ¿cómo? Ese otro tema también, que ahí, bueno, hay un seguimiento con eso, de lo primero va la extorsión, después va la cuestión de
De hecho, hay gente haciendo... Pero perdón, lo que yo digo es que a esos padres nunca he visto que lo han sancionado. Es cierto, yo no he visto, porque la ley el otro día la estuve revisando, y de hecho ahora implementaron en Miami-Dade el uso del celular guardado en el locker. Esa ley estaba supuestamente en una escuela, pero aquí en el distrito de Miami-Dade me llegó una circular donde decía que los niños van a tener restricción del uso del celular. Si quiere llamar al padre, por el teléfono local de ahí, pero desde que llegan lo colocan en su locker y después se van. Creo que esas medidas pueden ir ayudando a que se desconecte un poco en ese lapso de la escuela, ¿verdad? Para que estén más concentrados. Y ese tema es muy interesante, la cuestión de los adultos, ¿verdad? Que están detrás de redes sociales, haciéndose pasar por niños para conectar. Bien peligroso eso. Creo que es algo que hay que prestarle también atención. Es un tema amplio porque hay muchas alertas. O sea, yo he escuchado alertas de que empiezan a conversar y ya la misma inteligencia artificial puede incluso crearle perfiles que arropan al niño y lo envuelven a la niña y caen entonces en la trampa de hasta abrir la casa, de que le den los datos donde vive, todo eso. O sea que ahí es bien delicado eso y existe. O sea, es algo que yo creo que nosotros tenemos que abrir los ojos y comentarlo en nuestro entorno, sobre todo, para que no caigamos en eso. Yo diría que más que todo también en nuestro país, que de cada 10 embarazos, como 4 son de menores de edad. Exacto. Sí, ese tema también es delicado. Caramba, es que el tema ahí es bien amplio porque conecta todo. O sea, es una herramienta tan poderosa las redes sociales porque usted puede llevar todo lo positivo, pero también arrastra todo lo negativo. Entonces, hay tanta oscuridad dentro de las redes, pero a la vez también no nos podemos desconectar porque necesitamos estar interconectados. Y eventualmente este va a ser, al principio me acuerdo, el primer programa que estuve, yo recuerdo que hablamos un poco de los celulares y el uso de las redes sociales desde el punto de vista positivo, y coincidíamos de que las televisiones van a desaparecer y vamos a hacer los programas de celulares a celulares, o van a ver hologramas y usted va a abrir un holograma y va a hablar con el entrevistado, con la persona, pero necesitamos las redes sociales, todavía vamos a seguir con el uso de las redes sociales. Da un poco de miedo, pero realmente es algo que es parte ya del mundo, es parte nuestro. Lo que hay es que uno tener el ojo avisor y ese, ¿verdad? Uno estar pendiente lo más que pueda y obviamente cuidar un poco hasta que ya haya una madurez en los niños de nuestra familia, de nuestro entorno. Sí. Miren, señores, hemos llegado ya a la primera mitad del programa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Luis, tenemos varios temas pendientes. Uno de ellos es vamos a hablar de Luis está trabajando con distintas organizaciones comunitarias. Vamos a hablar sobre una especie de agenda común entre las organizaciones comunitarias. También vamos a hablar con Luis como presidente de Mocamía. Y vamos a hablar con Luis para que empiece a escribir para nuestro periódico digital QuisqueyaUSA.com, señoras y señores. Pero eso es después de la pausa. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bueno, señores, en nuestro periódico digital quisqueyausa.com los invitamos pueden escuchar, a que visiten nuestro periódico digital Quisqueya. El último artículo de Ramón Medrano, El crack de Wall Street, de octubre del 1929, el detonante de la Gran Depresión. Ese es el último artículo de Ramón Medrano. El último de Enrique de León. Dicen, actuales apagones son el resultado de incumplimiento del gobierno de disposiciones sobre cambio climático y transición energética. Atención, Punta Catalina. El último artículo del maestro José Vázquez. Ese salió hoy. Los dos que echaron al otro entre el pozo. Los dos que echaron al otro entre el pozo. Ese artículo está buenísimo del maestro José Vázquez. Y nada, estamos invitando al doctor Luis Lazocé. Fíjate, Luis, yo te invito a que este tema que acabamos de hablar sobre los retos en las redes sociales y el peligro que representa para la juventud y a la sociedad en general, que tú nos hagas un resumen de este tema, lo que hemos hablado hoy, sí, escribirlo, sí, ¿no? Para nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Me parece muy bien. ¿Podemos contar con eso, Luis? Sí, me parece muy bien, sobre todo que a veces mucha gente busca en Google información y entonces cuando tenemos mucha información positiva o cosas que nos ayuden, yo voy a prepararle el artículo informativo, sobre todo bibliográfico, voy a agregar. Exacto, lo que hemos hablado aquí, un resumen de para eso, que la gente se pueda empapar bien de lo que es. Exacto, y tenerlo ahí disponible. Sí, lo sí, subimos a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Sobre todo comenzaré con las anécdotas de los retos de antes. Ajá. El río y exacto, la jaiba, la cueva, la mata de mango. El monumento de Santiago, ese sí. Calineta del monumento de Santiago, tienen historia, Sí. Maestro Vázquez lo sabe. La gente se rompieron brazos y piernas y cabeza. Wow. Bueno, mira, Luis. Yo no sé si ustedes jugaron una que era que uno ponía y entonces con una belluga le sí, el hoyito. Y eso era duro ese. Eso era duro. Sí. No, habían tanto invento. No, habían juegos fuertes. Era de la misma juventud. Sí, la misma juventud con otros juegos de la época. Claro. Bien. Bueno, Luis, vamos a hablar ahora. Mira, Luis, tú que estás involucrado en actividades comunitarias, presidente de Mocamía, ustedes están ¿qué actividades han hecho ustedes o tienen para el futuro? ¿Algún tipo de actividad que vaya dirigida a incentivar a la nueva generación dominicana que se integre más a nuestra comunidad? ¿Tienen? Bueno, como fundación, lo que se ha hecho aquí prácticamente es buscar fondos para ayuda social. Pero yo mismo he sido un abanderado de eso que usted dice, de tratar de enlazar a esa generación con actividades que podamos, que sean conectoras, porque hay que ver realmente que los tiempos van cambiando, o sea, uno tiene que ir ajustándose a los tiempos y a veces ese joven que reside aquí, que es universitario, quizá hay que buscar cómo atraerlo
cuál es la necesidad y qué aspira él a devolverle al país. Es lo importante en este tipo de ayuda social, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurre realmente ver cómo, como le comentaba al principio, esa segunda y tercera generación, uno puede atraerla de alguna manera u otra, ver qué tipo de actividades ellos reclaman y uno puede llevarle entonces, traerle eso aquí a la comunidad de Miami. Fíjense que a veces uno ve los eventos y uno ve muchos dominicanos. Y entonces uno dice, caramba, pero ¿dónde están todos estos dominicanos? Bueno, distribuidos en universidades, en escuelas, en grupos sociales. Entonces, creo que empezar a crear esa, no sé si llamarlo fórum o mesa redonda o comunicación directa con esos tipos de grupos, puede despertar y crear esa gran ola para que esa generación no se desconecte de nuestro país, para que siga creyendo que el país es su casa, su sangre. Fíjese otras generaciones, guardando la distancia, como son los judíos, que siempre permanecen conectados todas las generaciones y le explican su cultura, le explican su creencia y todo, y se mantiene por las generaciones traspasando una tras otra lo que es su cultura. Entonces, en base a eso, yo creo que cada fundación tiene una identidad y eso es importante mencionarlo. Somos, que yo tengo contacto con casi 38 y todas tienen una identidad, yo diría, única, porque representan quizá muchas de ellas las necesidades de su pueblo. En el caso de Mocamí, a nosotros, en el caso de los coeños, Aridio, que tiene un servicio, Aridio Genao, hacia los niños con cáncer, personas que ayudan, como hay una fundación que se llama Mi Abuelito, que ayudan a personas envejecientes, Horas de Amor para mi abuelito, ayuda a un amigo de una persona, Carmen Elena, que va a La Vega y le lleva, tiene una escuelita de darles clases a niños pobres y también lleva material escolar. Entonces, cada fundación tiene como una identidad, pero hay que buscar el común para que esa generación segunda y tercera no se quede sin conocer nuestro país, sin tener ese enlace, que se sienta atraído por participar de lo que son sus culturas, sus raíces. Y a la vez de ello surge, porque, por ejemplo, la persona que entrevisté, él se motivó a ir a darle charla a los policías de nuestro país y está preparando una conexión para ir a mostrarle allá cosas que pueden utilizar los policías. Y él mismo ponía de ejemplo, no es igual que tú pares un turista a preguntarle algo, porque quizá la idiosincrasia dominicana no tiene ese manejo. Entonces, cuando usted le enseña a un policía esa parte, cuida el turismo, hay otra percepción de la policía, pero lo lleva un dominicano a transmitirle ese mensaje. Entonces, cosas así relacionadas a diferentes carreras pueden ser lo que nos conecte. Entonces, creo que cada fundación tendrá que jugar su papel con eso, pero en sentido general es una necesidad de que no se pierda ese vínculo. Y lo más sencillo es en nuestro idioma, que en nuestras casas se siga hablando el español lo más posible para que eso se mantenga como parte de nuestra cultura. Y después de ahí en adelante todo lo que se suma a nuestra cultura que ya ustedes conocen. En ese sentido, Vigilio, si puede. Sí. Y después me saludan unas cuantas personas, maestro Vázquez, que bueno, me han saludado. Por ahora tenemos a Magali Acosta y nuestro querido Antonio Escobosa. Gracias, Antonio, que siempre me envías un mensaje. Weber está por ahí también. Sí, también, Alba. Sí. Quería hacer un comentario respecto a lo que usted estaba diciendo. Yo en Santiago, por ejemplo, estaba manejando y me paró un policía y me preguntó por la licencia. Yo le pasé la licencia de aquí de la Florida. Y bueno, desde que yo pasé la licencia de la Florida, se le cambiaron los ojos. Y me dice, pero la licencia, digo yo, bueno, la de aquí yo no la tengo, la de Santiago, la de República Dominicana, pero la de Miami sí. La licencia, vuelve a repetir. Entonces le pasé $10 y me dijo, la licencia, eso es. No. O sea que definitivamente yo me río de eso, pero realmente me sentí muy mal porque al saber que uno ya no vive allá,
realmente es un abuso. Eso debieran concientizar. Me encanta eso que tú estás diciendo sobre, debieran ser no solamente en Moca, debiera ser nacionalmente. Nacionalmente, sí, yo creo que sí, que hay que crear esa conciencia porque uno debe de cuidar y uno avanzar en el tiempo y dejar esas malas prácticas atrás, que son necesarias para que la gente se sienta cómoda. O sea, el reglamento que usted pueda transitar con una licencia prácticamente de otro país aplica 3 meses, 6 meses. O sea, que si usted no infringe la ley, no hay ninguna contravención para usted andar en el uso es que no solamente daña la institución, sino que daña el país. El país, exacto. Ahí es que está el detalle. Entonces, eso yo creo que es una alerta porque seguirá la segunda generación creciendo. Y uno de los temas que a mí me compete mucho es la parte de la participación política de estas generaciones. Hay una apatía tanto a la política local aquí en Estados Unidos como a la política nuestra. Entonces, nosotros tenemos que ser portavoces para que más jóvenes entren a practicar la política, porque ellos lo que pueden representarnos a nosotros, y me incluyo porque ya pertenezco quizá a una generación más avanzada, pero hay estudiantes de política que son dominicanos que si uno logra conectarlo, se van a sentir apoyados por la comunidad. Entonces, si no, yo estudié ciencias políticas y soy de tal nacionalidad y sigo avanzando por ahí, pero si no hay representación en las mesas y en los sitios donde hay que tomar decisiones de nuestra nacionalidad, vamos a estar mal por un tiempo, porque van a tomar decisiones por nosotros. Entonces, la mayoría, y ustedes me corrigen que tienen más tiempo viviendo aquí, creo que ahí tenemos una necesidad grande de construcción de líderes que vayan encaminados a aspiraciones y a ocupar lugares de importancia y de trascendencia, tanto en Washington como aquí localmente, y no creo que sea algo que no se proponga y se alcance. Creo que sí, que todo el mundo puede tener esa meta para tener representación. O sea, yo creo que eso es lo básico, pero existe la apatía, existe obviamente ese no quiero entrar o no me hable de eso. Entonces, por ahí también hay que despertar ese deseo de que los jóvenes nuestros, sobre todo, tengan el deseo de conectar con la política. A mí me sorprendió un sobrino que yo tengo que trabaja en la NASA, que lo entrevistamos en este programa. Okay. Y en sus vacaciones, él decidió ir a las escuelas dominicanas a incentivar a los muchachos para que supieran lo que es la carrera espacial. Él tomó esa decisión. Imagínense. Lo importante de eso es quizá que exista, o sea, aquí lo digo y quizá alguien pueda tomar la idea de que puede existir una plataforma de los talentos nuestros. Que, por ejemplo, usted entre a una plataforma que usted diga, pero tenemos 10 muchachos estudiando en la NASA, tenemos 10 ingenieros, o tenemos 10 políticos, tenemos 400 médicos. O sea, ver la manera como la gente se siente identificado con crear esa plataforma grande para que el dominicano tenga más fuerza. Nosotros nos sentimos como más representados aquí porque estamos muy dispersos en muchas áreas. O sea, dar a conocer eso que hace su sobrino es algo grandioso. Bueno, ahí hay para tu podcast, Luis. Ahí hay una, sí, muy bien, me gustaría. Sí, candidato excelente. Idóneo para. Nosotros lo tuvimos aquí en la tertulia hace aproximadamente como 2 o 3 meses más o menos estuvo por aquí. Excelente. Tuvimos un conversatorio con él, toda 1 hora. Muy bueno. Y nos habló desde la construcción de los cohetes hasta bien. Y ustedes por ahí creo que vamos a tener a Pablo Nelson Rodríguez. Ah, sí, ahí lo veo. Él está en su estudio en Santiago de los Caballeros. Vamos a irle pidiendo a Pablo. Ahí tiene tu admirador. Sí. Tenemos ahí a Pablo Nelson Rodríguez directamente desde Santiago de los Caballeros. Pablo, ¿cómo tú estás, Pablo? Gracias por hacer el esfuerzo los viernes. Es un triunfo para nosotros que tú estés aquí, Pablo.
Quise venir que en el camino acabo de llegar de votar en el Colegio de Periodistas, donde pues primero saludarlo, ¿no? Saludar al maestro Vázquez, a usted, señor Estrada, y a mi admirado amigo y médico y dirigente político y diplomático consular y al líder comunitario, Luis, el doctor Lazocé. Un gran placer, doctor. Igual para mí, igual para mí. No estoy enterado de lo que se ha comentado, pero me permiten esta nota, si es posible, en estos minutos que quedan muy pocos. Pues estamos en las elecciones del Colegio de Periodistas, que está en crisis también. Es la unidad del colegio. Hay un movimiento que es muy fuerte, que es el movimiento Marcelino Vega, pues se ha dividido, y obviamente hay otro movimiento fuerte que es el movimiento Convergencia, y no sabemos el resultado. Hay un buen candidato del movimiento Marcelino Vega, que es un catedrático universitario, el profesor Luis Pérez, que tiene 32 años enseñando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es el candidato, uno de los candidatos a vencer. Hubo en la división, había el candidato José Beato, que la Comisión Electoral lo descartó porque no cumplía los requisitos según las leyes internas, las leyes que rigen la membresía del Colegio de Periodistas, que algunos entienden que es una debilidad porque era un candidato que había votado, que tiene mucho tiempo de experiencia en el colegio, pero que no había terminado la carrera, no había podido formalizar o cumplir con los requisitos de la ley, pero eso está en crítica. De todas maneras, hay 3 candidatos. Entonces, Aurelio Enrique, quien es el dirigente, el presidente actualmente, pues soportaba a Beato. ¿Qué pasa? Que entonces al Beato ser descalificado, pues Aurelio lanza su candidatura en 2 o 3 días, lanzó su candidatura a la reelección. Vamos a ver lo que pasa. Esperemos que tengamos buenos resultados. Hay que criticar que el edificio, por ejemplo, la sede principal del Colegio de Periodistas está realmente en muy mal estado físico. Lo mismo aquí en Santiago, la sede está un poco mejor, pero debe ser mejorada. Aquí en Santiago tenemos un club de periodistas muy agradable, de muy buen estado, y se hacen muy buenas actividades. Esperamos los mejores resultados para el Colegio de Periodistas hoy. Gracias, Pablo, por esa información. El último segundito. Mi propuesta de que el Colegio de Periodistas asuma la política de nombrar sucesionales en honor a un periodista vivo o muerto que satisfaga las características de experiencia, de ejemplo ético, de ejemplo social, de ejemplo profesional. Por ejemplo, podemos mencionar a Huichi Lora, a Rafael Molina Morillo, a Juan Bolívar Díaz, Mario Fernández, que fue presidente aquí. Mira, Pablo, esa es buena propuesta, la apoyamos. Después vamos a hablar con más al paso, porque todavía nos queda un tema a tratar con Luis. Luis es el presidente de la asociación Mocamía. Luis, no nos quedan muchos minutos. Usted va a tener brevemente, trata de sintetizar Mocamía para pasar alguna fotografía de las actividades y propuestas de Mocamía en los últimos meses. Adelante. Bueno, te va a tener que buscar una hora extra para la tertulia. Bueno, don Virgilio, Mocamía, pues yo le envié el dossier de lo que hicimos el año pasado, y hay varias, más de una docena de actividades y encuentros en el año 2024. Cabe resaltar que en octubre hicimos realmente una entrega de instrumentos musicales a varias escuelas rurales. Y este donativo es interesante porque nos los entregó un señor de Moca, que es conserje en una escuela. Entonces esa escuela gigante del Bronx empezó a acumular instrumentos en el área de donde se perdían y encontraban los artículos. Y los muchachos lo iban dejando ahí. Cuando terminó el año escolar, él le pregunta a la directora si podía tomar, y ella le dice sí, después que pasen 2 semanas y nadie lo reclama, pues tú puedes tomarlo como donación. Y nos envió teclado, piano, violines, habían ahí también trompetas, y eso fue un impacto importante porque estas escuelitas no tenían otra cosa que no fuera el librito de música,
y ya tenían los instrumentos ahí, o sea que el impacto fue eso fue una de las obras cumbre del año pasado, más encuentros que realizamos en Moca. Pero le pasé las imágenes de la última actividad, pues ha sido la entrega de útiles escolares. Impactamos un promedio de 500 niños en 12 escuelas de la provincia de Espaillat, entregando más de 217, 220 docenas de cuadernos y entre otros útiles que le llegaron a ellos, con colaboradores de allá y mucha gente también que viajó de aquí para apoyar la actividad. Es decir, que nos mantuvimos ahí en esas actividades escolares, realizando también encuentros sociales. Y bueno, le pasé ahí lo que le había pasado en una lista de ¿cómo se llama? De todo lo que hicimos. Y si yo traté de hacer un anuario, sí, pero veo que eso va a tener que ser un programa sintetizado. Sí, para eso vamos a tener que hacer otro programa, porque ya se nos acabó el tiempo, Luis. Muy bien, muy bien. Pero nada, tú sabes, Luis, que de ahora en adelante no vamos a esperar casi 2 años para que tú regreses. Ya le sacamos la visa a Félix Uriel, tú me entiendes, ya él firmó la visa para que tú puedas venir. Ya él me dio el ¿cómo se llama? El perdón. El salvoconducto. El salvoconducto, ya él me dijo, puedes participar en otro medio, ya te libero. Sí. Bueno, vamos a escuchar palabras finales. Pablo, finales, 30 segundos. Que yo sé que tú tienes algunas palabritas finales antes de irnos a la canción con el maestro Vázquez. Adelante, Pablo. Bueno, yo simplemente quiero retomar donde me quedé, de decir que yo le he propuesto y fue al Colegio de Periodistas y fue aprobado en una asamblea del Comité Ejecutivo, honrar a los comunicadores nacionales, no solamente periodistas, puede ser como ahora acaba de morir Franklin Domínguez, ese gran actor que es un comunicador de las artes, puede ser Freddy Veragoico, puede ser Rafael Molina Morillo, bueno, vivos o muertos. Entonces el comité ejecutivo aprobó esa propuesta y el candidato, el profesor universitario Luis Pérez, la ha cogido en su programa para promoverla y hacer a ver si algunas de las sesionales se animan, porque ya va a ser la decisión de cada sesional, se animan a honrar a un periodista, a un comunicador, a una persona de prestigio profesional en el país y nombrar cada sesional detrás de un periodista. Por ejemplo, en Nueva York podía ser, ¿por qué no? Ramón Aníbal Ramos, para decir algo. Ustedes los conocen, nos acordamos de él, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Sí, definitivamente, claro. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por el esfuerzo de los viernes. Maestro Vázquez, sus palabras finales antes de despedirnos de Luis. No, definitivamente vamos a tener que hacer otro programa porque quedaron muchas cosas en el platillo. Y no, gracias Luis por esas informaciones tan importantes. Creo que ustedes tienen una actividad próximamente. No, por aquí anuncio para el apoyo de las demás fundaciones. El 13 de septiembre está la fiesta de los coeños. Después, el 18 de octubre está la fiesta de Ánimos de Soraya Aguas Vivas, que es la presidenta. Y en noviembre 15 viene la fiesta de Aridio, la fiesta de Galán de Aridio, noviembre 15. Y hay otras actividades ahí en carpeta, pero la siguiente es en 15 días, con los coeños. Ya oficial. En el Doral, exacto, en el Salón de los Bomberos del Doral. Ahí estaremos apoyando a los coeños. Ahí estaremos nosotros también. Gracias, Luis. Bueno, un placer para ustedes. Luis. Y ahora, cada aproximadamente que tú estés con nosotros, cada 5 o 6 semanas por aquí. Sí. Y acuérdate del artículo, ¿eh? Sí, lo voy a trabajar para enviárselo. Sí, yo lo voy a preparar y se lo envío para hacerle enviar eso. Gracias, Luis. Y rapidito, Pablo. Otro compromiso. La calle no se me ha olvidado, Pablo. Yo estoy trabajando en eso. Sí, pero ahora no podemos hablar de eso, Pablo. No, está bien, era para que él supiera. Sí. Un segundo nunca es gran cosa, mi señor director. No, dale, simplemente que yo diría que se puede mandar un documento boca mía apoyando esta propuesta porque ya tiene del 2008 aprobada por la resolución
2008-75, 75-2008, y en la alcaldía de Miguel Guarocuya Cabral vuelve. Y él, obviamente, yo he dicho ha hecho opiniones que quizás no le han gustado, pero es producto de la alcaldía que implica una responsabilidad del ayuntamiento. Entonces, sí, hay que cumplir como líderes políticos, hay que cumplir como funcionarios. No se puede hacer cosas que los organismos determinen y manden una resolución y usted no le haga caso porque usted es un rey, porque usted es fulano de tal, y no aplica y no sigue la filosofía de ser un funcionario público responsable ante las decisiones de su organismo. Gracias, Pablo. Guarocuya, que se llama, creo que sí, está ahí. Bueno, quien sea, Luis, mete tu manita ahí para ver si, para que nosotros podamos tener una calle más ahí en Moca. Así Luis, no sé si tendrás tiempo de quedarte un ratico más ahí con nosotros, Luis, para que escuche la canción del maestro Vázquez y al final entonces, pero muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Tú sabes que tus conocimientos son muy apreciados por aquí. Ya nos mantendremos comunicados y no te olvides de mandarme la tic. Maestro Vázquez, los micrófonos son suyos. Preséntenos ahí la canción que tenemos para hoy, maestro José Vázquez. Bueno, tengo que saludar a Margarita Pérez, que está con nosotros, Betty, también Alba Weber, nuestra querida poeta, y Luigi Vargas. Luigi Vargas tiene una producción de Armando Manzanero que ya está en YouTube, por favor, búsquenla. Adoro, me parece que, en la última producción que hizo, por favor, buscarla y escucharla y compartirla. Esta canción simplemente la hice esta mañana. Yo cada mañana me levanto y lo primero que agarro es una guitarra, una taza de café y hago una canción. Y esta mañana la hice, pero luego la convertí en video. Así que la canción se llama Me diste un día más, agradeciéndole a Dios que nos da un día más y que podemos despertar. Así que escúchenla, disfrútenla. Así como los rayos del sol nos dan energía, y así como las oraciones nos bendicen cada día y elevan nuestra alma con su grata lozanía y nos acercan a ti, Señor, y tu santa compañía. Abrir los ojos y ver la luz de la mañana nos da energía, nos hace sentir las ganas de levantarnos dándote gracias porque tú nos amas y nos enciende el corazón con tu viva llama. Resplandeciente nos sentimos al despertar, al descubrir que viviremos un día más y que tendremos tiempo para servir, para conversar y para amar y compartir nuestras ilusiones con los demás. Gracias, Señor, por despertarnos cada mañana y en oración oír tu voz cuando tú nos llamas. Dejarte entrar en el corazón, en el alma y en nuestra casa. Llevarte a todos lados donde uno vaya. La 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 la, la 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 la.
Gracias, Señor, por despertarnos cada mañana. Y en emoción oír tu dulce voz cuando tú nos llamas. Dejarte entrar en el corazón, en el alma y en nuestra casa. Y llevarte a todos lados donde uno vaya. Gracias, Señor, por un día más. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Me diste un día más. Bien, preciosa esta canción, maestro Vázquez. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final del programa. Gracias, Luis, de nuevo. Mantenemos comunicado. Pablo Nelson Rodríguez, gracias por ese esfuerzo extraordinario de los viernes. Maestro Vázquez, muchísimas gracias por esa canción. Excelente, muy linda. Llegó. Y nada, vamos a ver, Vilma, cómo tuvimos hoy por aquí. Adelante. 23.865. 23.865 personas en vivo. Bien, muy bien. Bien, señoras y señores, pues muchísimas gracias a todos ustedes, esas 23,000 y pico de personas que estuvieron con nosotros en el día de hoy. Recuerden, estaremos por aquí el próximo miércoles, si Dios quiere. Como siempre, tendremos a Bernardo por aquí, tendremos a Pablo con mucha información de Santo Domingo, que nos va a traer especiales del colegio. Yo no sé, él no dijo con quién estaba ahí en el colegio dominicano. Habló de que fulano, que sé yo quién, que sé yo cuánto, que había problemas. Pues tenía que decir Pablo con quién está, por fin y por qué. Pero eso vamos a hablar el miércoles de eso. Porque ya después Félix no me pasa el programa. Después Félix es el primero que me corte el programa. Señores, gracias a esas 23,000 y pico de personas que estuvieron con nosotros. Y tenemos que despedirnos. Siempre nos despedimos con esas palabras sabias del profesor Juan Bosch. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.